viaje es un nuevo comenzar. Es un andar en búsqueda de algo nuevo. Es un espacio de tiempo entre nuestras vidas que requiere esfuerzo, disponibilidad, voluntad y sobre todo una meta, una misión. Hay distintos tipos de viajes. Algunos muy complejos, otros son de trabajo, otros de placer. Pero solo algunos pocos son movidos por la sencillez, por el amor a otro, por el amor a Cristo. Esta es la historia de la hermana María del Fonsis, quien podría ser descrita de muchas formas, como una mujer extranjera, alemana, católica, misionera, pero por sobre todas las cosas, como una hermana de María, esposa de Cristo, hija de Dios Padre. Para conocer la historia de la hermana María del Fonsis, escucharemos testimonios de quienes mejor la conocieron. Hermanas de su comunidad, compañeros de trabajo y personas a quienes sirvió durante toda su vida. Me llamo hermana Ana María, ya llevo más de 50 años en la comunidad. Trabajé en el Hogar de María, donde hizo todo su apostolado social la hermana del Fonsi. Bueno, yo soy la hermana María Teresa, soy una mujer consagrada a Dios y soy psicóloga también, así que para mí es un gran desafío poder aportar también con las herramientas que tengo al servicio de esa tarea. Mi nombre es Jessica Quijada, era de acá de la Florida. Yo llegué acá a trabajar a la casa de la hermana, en la comunidad de la hermana del Fonsi. Mi nombre es María Quijada, somos hermanas. También pues, soy de la población donde la hermana del Fonsi hacía su servicio en Villa O'Higgins y la conocí en la catequesis. A mí me conocen como más que nada la señora Mercedes. Fui secretaria parroquial 30 años a pedido de la hermana también y trabajé con ella en la catequesis familiar el año 73. Mi nombre es Patricio Bustamante, pertenezco a la parroquia Santa Cruz de Mayo de la capilla Arnoldo Jansen y queda esto en el sector de la Villa O'Higgins. Yo me llamo Juana Pablaza Flores. Yo me llamo Susana Aravena Pablaza, hija de la Juanita. Somos de la Villa O'Higgins, de la comuna de la Florida. Me llamo Carmen Cáceres. Tengo 82 años y vivo aquí en la Villa O'Higgins. Mi nombre es Nora Yarzún. Vivo aquí en la población Villa O'Higgins hace como 50 años. Me llamo Pedro Sandón Bulievich, soy obispo castrense. Dios elige la tierra. ¿Quién es la hermana del Fonsi según mi perspectiva? Una hermana alemana que le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial con todas las consecuencias de eso. Es una niña adolescente en ese tiempo, con miedos por los bombardeos, por las invasiones y con situaciones difíciles. Que era una familia que eran como 9 hermanos, muchos hermanos ella. Los papás tuvieron muchos hijos, entre ellos la hermana María del Fonsi. Ella les contaba su experiencia en la Segunda Guerra Mundial. Ella dice, cuando niños asaltaban los carros, ellos sacaban el carbón para poder calentarse y leña también para poder calentarse y cocinar y hacer sus alimentos como corresponde. Su infancia fue complicada en ese sentido junto con sus hermanos. Fue parte de su infancia que no fue muy feliz, por decirlo. Quizás por eso ella se compadeció también de muchos niños pobres que existían aquí en la Villa O'Higgins, porque en ellos tal vez vio reflejada su infancia.
en esos niños que necesitaban alimento, medicina y sobre todo la educación religiosa. Tenían que aprender que había un Dios que igual los amaba, que igual los quería. La hermana Alfonso venía de una guerra donde se pasó mucha hambre, mucha pobreza. Ella se vino a Chile, dejó toda su familia y nosotros aquí en la Villa O'Higgins fuimos su familia. Plantando la semilla. Uno podría decir que la hermana Alfonsi fue la que fundó el Hogar de María. De todas maneras, ella fue la que le dio vida, desde la cual surgió esta iniciativa y la que, por así decirlo, la edificó, porque hoy día todo lo que hay fue gracias a ella. Fundó el hogar, si no me equivoco, el año 69 aproximadamente, como al mismo tiempo que se fundó la villa. La Villa O'Higgins surge de alguna manera a raíz de la municipalidad cede unos terrenos a la población de ese sector y se establecen en ese lugar. Y el hogar surge como junto con ellos y de alguna manera van creciendo de la mano y la hermana ayuda mucho en esa parte también de ir formando lo que es la villa misma. Trabajaba, se levantaba tempranísimo, hacía todo el aseo del santuario, los floreros y cuánta cosa hay que corresponde a la sacristía del santuario, y después llegaba a lavarnos la ropa a la lavandería. En ese tiempo no había ayudante, así que ella hacía todo sola. Impresionante en ese sentido la fuerza de trabajo que tenía y de la disponibilidad. Ella entró a la misión, por eso vino a Chile. Fue mandada con otro grupo, el año 49 llegaron esas hermanas, 2 hermanas llegaron ese año. Evidentemente venir para la misión significaba trabajar con la gente pobre, enseñarles el Evangelio, motivarlas a encontrarse más profundamente con el Padre de Dios, con Jesús, con María. Pero le tocó trabajar hacia adentro. La mayor parte del tiempo que estuvo aquí hasta que llegó alrededor del año 40 una toma en Vespucio y empezó a llegar gente aquí a pedir comida y a que le compraran recetas. ¿De dónde viene esta gente?, dijeron las hermanas, especialmente interesadas las alemanas, porque sabían lo que significa tener necesidades. Habían estado en la guerra. Entonces fueron las hermanas con la gente, las llevaron allá y vieron que estaban viviendo entre cartones y había invierno, en fin. O sea, mucha necesidad de la gente. Entonces empezaron a trabajar, a ayudar como podían, escribieron a Alemania, a sus parientes, a sus parroquias, y empezaron a llegar algunas ayudas, que era con lo que podían, porque el año 70, 73, todos esos años fueron difíciles en Chile. Iba por casa en casa, buscando cómo evangelizar. Yo siempre digo que ella fue la evangelizadora más constante que tuvo la Villa O'Higgins. Ella fue una persona muy constante con los ancianos, con los niños, con las mujeres que estaban solas. Ella fue muy evangelizadora, siempre, y con su sonrisa yo creo que cautivó a todo el mundo. Yo lo que apreciaba como niño y que después ya aprecié como adolescente era lo dedicada que era ella, su entrega, siempre contenta, siempre buscando de qué manera poder integrar más a las personas, cómo nos entregaba el amor de Dios. Trataba siempre de llegar a todo. Y para mí lo admirable de ella en esto es que éramos muchos niños. En ese tiempo yo me acuerdo que hubo un encuentro en que había más de 100 niños y todos poniéndole mucha atención a lo que ella nos decía y lo que nos enseñaba. Y esto empezó como un granito de mostaza que fue creciendo y formándose este hogar donde hubieron actividades sociales y fue creciendo. Y yo creo que dentro de lo que yo conozco del legado de la hermana de Alfonsi, es este lugar, el Hogar de María.
Yo la quería mucho porque era muy carismática. Le enseñaba a los niños mucho. Incluso yo iba al mes de María, no iba a los adultos, yo iba al mes de María de los niños, porque le enseñaba muy bien. Bueno, el vínculo que no tuve yo con la hermana fue que a mí me preparó para lo que era la primera comunión. En su momento, la verdad es que no entendía mucho, pero con el tiempo fui uno comprendiendo que lo que ella decía, como uno se comía a Cristo, tenía que llevar a Cristo a todos lados. Ella me impresionaba porque ella andaba en su bicicleta. Si había un incendio, había un enfermo, un funeral, ella llegaba a la primera en bicicleta. Así, Ella salía al auxilio. al auxilio de las personas. Y mis hijos hicieron la primera comunión con ella y, y ahí, después de que hicieron la primera comunión, la hermana, estaba yo aquí en mi casa y vino a decirme de que si yo la podía acompañar para hacer un comedor para darle comida a los niños que no tenían. Entonces le dije yo, hermana, yo no la puedo ayudar, ¿en qué la puedo si no, yo no sé nada? No, me dijo, pero usted es dueña de casa y usted va a poder, me dijo, ayudarme. Yo necesito, y yo fui con mucho miedo, con mucho temor, porque yo era muy tímida. Y ahí formó ella en el comunitario para darle almuerzo a los niños y empezó con 30 niños. Y yo ayudaba en lo que podía, pero ella estaba siempre ahí presente, guiándonos. El trato que la hermana le daba a las personas que iban a pedir era muy bueno, era muy cariñosa, con mucho amor. Les daba lo que había y lo que no tenía también lo daba. Yo aprendí a rezar el rosario con ella y ella me regaló el rosario que tengo aquí. Y nos fue educando a todos. Aprendíamos junto con los niños. Ella siempre tenía un tiempo para conversar con nosotros. Habían veces que nos reuníamos solo con ella, sin niños, y en ese momento nosotros conversábamos con ella como con mucha confianza porque ella era en ese sentido acogedora. Era acogedora y nos escuchaba nuestras penas y nuestras alegrías. Eso era también algo que no había, al menos nosotros en aquellos años que había menos educación, menos integración de la mujer. Eso a nosotros, al menos a mí, me llamaba la atención, porque era una mujer tan íntegra, era una mujer que entregaba lo que tenía y a veces lo que no tenía, porque si no tenía para dar, te daba consejo, te daba esperanza. Y eso también es valedero que uno en aquellos tiempos le escucharan, porque en aquellos tiempos, yo hablo de más de 50 años atrás, más de 50 años atrás la mujer no era escuchada como ahora. Entonces, en ese sentido nosotros yo en mi caso estoy agradecida de ella y que Dios la tenga en su reino porque es lo que se merece. Los primeros brotes. Ella hacía todo lo más rápido posible y bien, porque es alemana, entonces las cosas son bien hechas, y partía lo antes posible en su bicicleta, llevando cosas o ropas o qué sé yo, al lugar de su realización personal. Porque ella entró a la misión, ¿me entiendes tú? No a lavar ropa. Pero aquí lo hizo sacrificándose porque era parte de la misionero, son hacer lo que toca hacer con tal de poder ayudar. Y decía que cómo íbamos a evangelizar si las personas no tenían que comer. Entonces era una persona muy humana, o sea, muy cercana a la vida y muy consciente de que llevar a Dios a las personas no era solamente hablarles de Dios, sino todo lo que hay detrás, también un preocuparse por la persona completa. Y en ese sentido todo lo que hace la labor del Hogar de María en cuanto a comedor tiene también ese foco, que de alguna manera es
preocuparse del cuerpo y del alma de la persona, como una forma también de conducirla hacia Dios. Y en ese sentido también creo que el hogar de María es como un espacio donde no es que unos vienen a dar y otros a recibir, sino que todos sabemos que necesitamos mutuamente. Y yo creo que esa fue la que la hermana Alfonso también la pudo llevar a entregarse, porque ella conoció, vivió esa realidad y la pudo ver en los otros y encontrarse ahí con Dios y también servir así a esa vida. Con el transcurso de los años, cuando trabajé con ella en catequesis y de preparar a mis hijos también para la comunión, vi que toda esa apariencia como de dura todo era cascarón nomás. Una hermana se derretía fácilmente con cualquier persona que tuviera una dificultad para querer ayudar, era de un corazón muy, muy blando. Recuerdo una vez que estábamos en reunión y ella muy seria contando la anécdota, bueno, se dormía de cansada a veces y decía que la moviéramos cuando estaba más viejita la moviéramos. Y en eso que ella se durmió una vez, había una compañera de catequesis que estaba con su chalita así, media suelta, y yo por debajo la tomé y se la tiré por la puerta hacia afuera a la compañera catequista. Y la hermana del Fonsi se puso colorada y no podía parar de reírse y me miraba, Mari, Mari, y se reía mucho rato, pero era entre niña y adulta. Me gustaba mucho verla reír, porque le gustaba a ella sonreír con su gente. Entonces, no, hay mucha anécdota a contar de la viejita. Me impactó una cosa así, ella como religiosa, en mi casa, porque nosotros en ese periodo perdimos a nuestro papá y a nosotros, no sé, como ella como religiosa iba a las reuniones a nuestra casa, como decía Mari, y eso nos hizo sentir como ella más cercana. Y en la creencia, en la fe, mi mamá siempre lo inculcó la fe. Yo creo que en eso como que nos impactó más, porque yo estaba tan chica que mayor recuerdo no tengo como de esa fecha, pero sí en que cuando nos faltó mi papá, ella estaba ahí y nos ayudaba. La veíamos bien seguido. Y paseando en su bicicleta, porque ese era su medio de transporte. Por todos lados cruzaba la hermana de Alfonso y sabían que era la monjita de la bicicleta. Ella, yo me acuerdo que ella hizo las primeras casas en la Villa O'Higgins. Le podría decir dónde está. La primera casa que hizo la hermana, que es la persona que era catequista y era más viejita, la señora María Neira, que en paz descanse, ella recibió la primera casa y ella decía que estaba feliz en su casa. Y no solamente a ella, después empezó a hacer más. ¿Y quién trabajaba para ella? Era gente de aquí mismo del comedor, papás de mamás que no tenían trabajo. Ella les daba trabajo a través de la construcción, con un maestro que había, que era don Adolfo Osorio, que era el señor que tocaba el arpa en la parroquia. Pagaba la luz de la gente que no podía pagar en esos tiempos, pagaba la luz de la gente, el agua. Fue ilustre de acá de la Municipalidad de la Florida. Y una vez la retrataron en el diario, que yo lo tenía como reliquia, de la tercera, ella en su bicicleta que llegaba a volar para acá en la mañana, temprano. Entonces la gente la conocía mucho, la monjita que anda en bicicleta. No le sabían el nombre, pero todos la conocían por la monjita que anda en bicicleta. Llegaba a volar en su bicicleta. Por aquí toda la gente todavía se acuerdan. En la bicicleta su velo le volaba y con su bolso que iba a las casas a llevar alimento, ropa, ayuda y a evangelizar también. Eso lo hizo con la mayoría de la Villa O'Higgins, con la mayoría. Y les hizo su casa a las familias más pobres. Les hizo sus casas, los ayudaba, les pagaba el agua, la luz y tantas otras cosas que ella no decía. Ella no decía nada, es lo que uno observó nomás. Pero ella ayudaba, yo creo que a toda la Villa O'Higgins la ayudó. Y a las personas, a las mamás les enseñó a ser más mamás, porque habían algunas que no se preocupaban de sus niños. Ella con paciencia, con oración, les enseñó con mucha paciencia
Y, y así fue construyendo esta cadena de ayuda a toda la Villa O'Higgins, a todas. El rasgo más importante que destacábamos todos en la parroquia era el profundo amor y fidelidad a la iglesia de la hermana Adelfonsis. ¿Y en qué se expresaba? En primer lugar, ella siempre decía que la fe la recibió de la iglesia, de su familia y del carisma de las hermanas marianas de Schoenstatt. Y además, en su persona, un profundo amor a la Eucaristía. Era muy conmovedor ver cómo ella nos enseñaba a encontrarse con Cristo en la comunidad, en la celebración eucarística. Ella además tenía un rasgo muy bonito, muy hermoso. Ella era muy cálida, creaba calor de hogar. Todo el mundo quería invitarla a sus casas. Todo el mundo quería que estuviera con su familia. Es un sector de clase media, pero también de mucha pobreza. Por lo tanto, ella tenía una especial sensibilidad, pero especial sensibilidad de hacer propios los dolores y los graves problemas que tenían muchas veces, las familias. La hermana Alfonsi hizo ese servicio de vincular el santuario con nuestra parroquia. Nuestra parroquia era pobre, es pobre. Y gracias a ella, nosotros nos sentíamos en casa en el santuario. Íbamos muchas veces con los jóvenes a hacer retiros de oración, con la comunidad en las peregrinaciones marianas, a celebrar la Eucaristía en ocasiones importantes para nosotros y para la iglesia. Llenábamos el santuario. Ella fue la que nos vinculó. Ella unió la iglesia particular, la iglesia de Santiago, en la parroquia Santa Cruz de Mayo, con el carisma de Schoenstatt. El padre Kentenich tiene muy a fuego grabado de que el carisma se recibe en la maternidad de la iglesia. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, da mucho fruto. Otro joven que dio su testimonio en la primera misa por su fallecimiento en la parroquia, dijo, mi mamá murió cuando yo tenía 10 años y éramos 6 hijos. Mi papá tenía que trabajar, no se podía preocupar de nosotros. Entonces la hermana de Alfonso se preocupó de todo. Incluso nos decía los jueves, como yo era el mayor, junta toda la ropa que está sucia de tu casa, de los niños y qué sé yo, y me la pasas los jueves porque yo ahí voy a lavarla. Y la traía porque... y aquí la lavaba, pero nadie sabía eso, que tú, solamente el muchacho lo contó en ese momento. Y así como eso, después ponte tú, otro señor, mis hijos son profesionales porque ella logró ayuda para poder educarlos en la universidad. Yo le agradezco tanto a la hermana, ¿por qué? Porque cuando mi mamá estaba enferma, nos cuidó a nosotros y también la ayudó a ella a comprar los remedios, en fin. O sea, siempre un encuentro personal con la gente que conoció y que estuvo con ella. Le agradece porque todavía, ¿te fijas? Yo iba al comedor de María cuando era chica. Nosotros íbamos a jugar allá, había juegos para los niños, qué sé yo. La tarea, la herencia que nos dejó en un apostolado al servicio del más necesitado es inmensa, porque Jesús no nos va a decir, bueno, te agradezco porque me diste de comer, pero ¿cuándo te di de comer? Bueno, en el hogar de María, fulano tal y perejano. Y no me diste de comer. Bueno, si dejamos ese apostolado, yo creo que Jesús nos va a dejar, nos va a decir el día de mañana, dejaste de darme de comer. Yo no soy la segunda y tampoco voy a ser la última. Y todas las que vinimos después, venimos un poco a continuar, a seguir con su legado, a poder ir desarrollando y quizás, no sé si la palabra es modernizando, pero también llevando como a nuevos parámetros también lo que ella hizo. Hay cosas que obviamente hace 50 años son distintas a como las vemos hoy, también que van modificándose, pero sí en el fondo ha sido como un continuar con lo que ella comenzó, de todas maneras.
Sí, yo creo que el trabajo que ha hecho con los niños que éramos nosotros de entonces y con los que hace ahora, porque a quien uno le pregunta en la villa, una vez, por ejemplo, en la misa preguntaron quién no ha tenido alguna experiencia con la hermana de Alfonsi. Y no hubo nadie que no pudiera levantar la mano, o sea, todos hemos tenido alguna experiencia con la hermana de Alfonsi, algún consejo, algo de niño, alguna anécdota. Entonces, yo creo que la hermana de Alfonsi marcó mucho nuestra población. Esta viejita no solamente llegaba a los niños, que fue su amor profundo, sino que toda la familia. Se preocupó mucho, mucho de toda la familia. Y, y era capaz de alejarse a un ladito cuando nos veía mal y tenía la palabra precisa. Entonces, yo creo que el mejor recuerdo es activar esto que ella hizo, el legado que ella hizo. Yo le doy gracias a Dios por haber permitido ser parte de su vida también. Yo creo que deben haber religiosas que también ojalá sigan el camino que ella hizo. Ella hizo un camino en esta Villa O'Higgins. Y yo creo que aquí la gente que tiene como la edad mía, un poco menos, tiene algo que agradecerle a ella porque ella sembró el Evangelio aquí en la Villa O'Higgins. Ella sembró el Evangelio. Ella tiró la semilla y creo que esa semilla cayó en buena tierra, como se dice, y que ha dado frutos, hasta ahora. Sembró esa semilla en mí y espero que en muchas otras personas más, porque yo no voy a ser la única, no soy la única. Para mí eso es muy grande hasta el día de hoy, porque me enseñó a ser más humilde, más comprensiva, más humana, tener más paciencia y saber que Dios está con nosotros en las buenas y en las malas las 24 horas del día. Muchas de por aquí fuimos, como decía, las más adultas, las que la conocimos, que gozamos de su presencia, de su conversación, que gozamos, que disfrutamos, que reímos con ella. Yo creo que la mayoría de esa gente fuimos al velorio de la hermana Alfonsi. Yo la miré en su ataúd, como se dice, pero la vi muy pequeñita, muy pequeñita, muy pequeñita. Pero dije, el Señor así lo ha querido, pero físicamente uno la ve así, pero su alma está viva, su alma está entera. Le recé con mucha emoción, casi llorando, porque para mí fue algo como que me hubieran sacado algo cuando la vi, Pero fue algo tan hermoso porque salimos de la iglesia y ella iba adelante y empezaron a sonar las campanas, la cosa más hermosa que yo he vivido. En esa misa fue toda la parroquia, era bellísimo. Se juntaron las dos familias, la familia chantatiana, la familia de la parroquia, en esta fidelidad que ella siempre tuvo a la iglesia, particularmente en la iglesia de Santiago, en esa parroquia Santa Cruz de Mayo. Por lo tanto, la bicicleta, podríamos decir que estaba ahí, en el santuario de Villavista, en Schoenstatt, para la misa de funeral, podríamos decir, es uno de los rasgos más propios, más distintivos, que expresan el corazón de la hermana de Alfonsis. Para sacar estas cosas adelante, siempre tiene que haber gente que dirija, pero tiene que haber más apoyo, más manos, porque todos somos casados o tenemos una familia y nos podemos dedicar el 100%. Yo le aconsejaría a los jóvenes, a las niñas, a los jóvenes hombres, que corran ese riesgo, que lo que hagan no va a ser perdido,
que lo que hagan le va a servir para su vida y para la vida de los demás. El hogar de María se sigue construyendo con voluntarios que quieren hacer de este lugar una misión de oración y acción.